Mi esposa estaba fuera de casa. El reloj marcaba apenas las 6 de la tarde, pero el silencio flotaba en cada rincón. Aquella tarde prometía ser especial. Nuestros hijos y yo habíamos planeado una sorpresa. Un gesto sencillo, pero cargado de emoción. Nunca imaginamos lo que íbamos a descubrir. Desde temprano, el olor a pastel recién horneado invadía la cocina. Las risas de los niños se mezclaban con el crujir de las tazas de porcelana mientras preparaban la mesa. Cada cucharada de azúcar era un susurro de complicidad. Se sentía como un momento mágico, como si ese pequeño acto de cariño fuera capaz de detener el tiempo. Pero la casa parecía hablar un idioma distinto. En el corredor, una puerta entreabierta dejaba ver un resplandor tenue, casi imperceptible. Un susurro de luz que nadie había encendido. Nadie excepto ella. Me detuve en el umbral. El corazón latía con fuerza. ¿Qué encontrará mi esposa cuando vuelva?, me pregunté. Pero lo peor de todo era la respuesta que empezaba a formarse en mi mente, algo que nunca habíamos visto antes. Al acercarme noté que aquella luz provenía del despacho. Un despacho que habíamos construido juntos, lleno de recuerdos, fotografías viejas, cartas de amor, dibujos de los niños. Y allí, en medio de todo eso, un pequeño objeto que no encajaba. Un sobre sellado con una letra que no reconocíamos. Mis hijos me miraron curiosos y preocupados. Intenté conservar la calma, como un abuelo contando un cuento en voz baja. «Es una carta para mamá», dije, aunque el temblor en mi voz delataba el miedo. El primer impacto llegó cuando abrimos el sobre. Dentro, una serie de fotografías antiguas, muy antiguas, en blanco y negro. Una mujer que no era mi esposa, pero que llevaba el mismo nombre. Una vida paralela. Secretos familiares que nunca habíamos imaginado. El aire se quedó denso. Un peso invisible nos aplastaba el pecho. Cada fotografía revelaba un gesto, un escenario, una promesa olvidada. Cada imagen contaba una historia de pasión y traición. El hilo rojo de la sangre en esa foto, el vestido rasgado de la mujer, los ojos vacíos del hombre detrás de ella. Todo gritaba una verdad. No conocíamos a la madre de mis hijos. Los niños guardaron silencio. Yo me arrodillé junto a ellos, y por un instante volvimos a ser pequeños en medio de un misterio que superaba nuestra propia historia. Y fue en ese momento de dolor y asombro que entendí lo frágil que puede ser la confianza. Lo delgada que es la barrera entre el amor y el engaño. Una línea que se rompe de un solo tirón, mas lo que aquella carta guardaba en su interior destruyó todo. Se esa historia já tocou alguma parte do seu coração, se inscreva agora, porque o que ven a seguir vai mexer com a sua alma. El eco de esa frase resonó en mi mente mientras recogíamos las fotografías del suelo. Sentí el peso de la duda, la culpa por no haber visto las señales. ¿Cómo no habíamos sospechado algo? ¿Cómo aquel silencio se había convertido en un velo que cubría la verdad? La tarde cayó rodeada de una penumbra inesperada. Aquella sorpresa que habíamos planeado con risas y globos se transformó en un corazón roto. Mis hijos, con sus ojos grandes, sostenían las imágenes como si fueran reliquias malditas. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire pesado estuviera lleno de secretos. Y así terminó nuestro primer acto, con un descubrimiento que nos dejó al borde del abismo, con la certeza de que nuestras vidas jamás serían las mismas. El sol se retiró tras las montañas, pero en aquella casa la oscuridad era más profunda que la noche. Aún así, nos obligamos a seguir. Los niños guardaron las fotografías en el despacho y yo me quedé solo frente a la puerta entreabierta, temblando. Sentí el pulso retumbar en mis oídos, como un tambor de guerra que anticipa el desastre. De pronto, un flashback me atravesó. Recuerdos de hace años, cuando conocí a mi esposa. Su risa clara como campanas, la promesa de un amor eterno, de un hogar firme. Entonces, aquella imagen rota de pastel y risas parecía un espejismo. Recordé la primera carta que le escribí, con tinta azul y palmas sudorosas. Una carta que hoy me dolía hasta el alma.
Caminé hacia el salón, donde los dibujos de los niños colgaban del refrigerador. Dibujos que contaban días de parque y atardeceres. Allí estaban ellos, sonriendo sin preocupaciones. Aquello me partió el pecho. Pensé en protegerlos, en mantener intacta la ilusión de una familia feliz. Pero luego recordé las fotografías, la otra mujer, la verdad escondida. Intenté mirar a mis hijos a los ojos, pero solo encontré preguntas que yo mismo no sabía responder. Un nudo en la garganta me impidió hablar. De pronto, todo cobraba un sentido nuevo. Cada susurro apagado, cada mirada esquiva, cada suspicacia que quise ignorar. La memoria me arrastró a un verano pasado. Mi esposa y yo en la playa, ella recogiendo conchas, yo sosteniendo sus manos. Una promesa susurrada bajo el cielo azul. Nada ni nadie nos separará. Cerré los ojos y sentí la arena fría en los pies, el viento salado en mi cara. Fue entonces cuando un escalofrío me recorrió. ¿Y si aquella promesa había sido una fantasía desde el principio? Desperté de mi propio recuerdo al escuchar un murmullo. Fue apenas un suspiro, como el viento colándose por una ventana mal cerrada. Me giré buscando el origen, no vi nada. Solo vi las siluetas alargadas de los muebles, sombras que parecían moverse sin vida. Estoy perdiendo la razón, pensé. Pero el instinto me empujó a avanzar. Volví al despacho. La puerta ya estaba cerrada y la luz apagada. Un frío nada natural se abalanzó sobre mi espalda. Extendí la mano, giré el pomo. Adentro las fotografías habían desaparecido. Mi cuerpo se heló. ¿Cómo era posible? Un sobre vacío descansaba sobre la mesa, como si alguien hubiese querido borrar cualquier rastro de ese descubrimiento. En ese momento, la voz de un abuelo que ha visto demasiadas tormentas resonó en mi mente. A veces la verdad duele más cuando se intenta esconder. Palabras que retumbaban con fuerza. Sentí una punzada de arrepentimiento por no haber indagado antes, por haber cerrado los ojos cuando las señales estaban ahí, desperdigadas como migas de pan en el suelo. Mis hijos entraron despacio, con pasos de plomo. Sus rostros reflejaban la misma duda que yo sentía. Todo se había vuelto un laberinto, sin salida. Cada puerta cerrada resonaba como un no, cada silencio como un grito de traición. Quise abrazarlos, protegerlos, pero el hielo en mi pecho me lo impidió. Intenté ordenar mis pensamientos, necesitaba respuestas. Tenía que encontrar esas fotos, esas pruebas que 11 minutos antes habían desbaratado mi realidad. Me ofrecí, a mí mismo como detective, con la esperanza de restaurar la confianza, reconstruir el hogar que ahora se agrietaba, y entonces un sonido sutil, un clic proveniente de la habitación contigua. No era un paso ni un crujido, era un clic mecánico, como si alguien hubiese activado un interruptor. El pulso me explotaba. Di un paso hacia la puerta, consciente de que estaba solo contra un secreto que podía destruirnos para siempre. Pero, en ese instante, comprendí algo terrible. La verdad se había transformado en un arma que apuntaba directamente a nuestros corazones. Y allí, bajo la penumbra, con el aliento contenido, supe que al abrir esa puerta me expondría a un dolor aún mayor. La respiración se volvió un susurro que resonaba en los pasillos vacíos. Cada latido reclamaba atención, como una campana anunciando un desastre inminente. Di un paso tembloroso hacia la puerta entreabierta que daba al sótano. Un escalofrío me subió por la nuca. El sótano, aquel lugar que habíamos llenado de cajas y juguetes rotos, ahora parecía un pozo sin fondo. Recordé entonces el dolor de un invierno pasado. La voz de mi esposa temblando al confesar la pérdida de nuestro primer hijo. Un secreto, doloroso que compartimos solo entre susurros y lágrimas. ¿Podría ese silencio de entonces estar conectado con las fotos de hoy? ¿Sería posible que nuestra familia cargara otro peso oculto tras sonrisas? El aire en el umbral era pesado, casi sólido. Pisé el primer escalón y mis propios recuerdos crujieron bajo mis pies. Otro flash, un cumpleaños infantil en aquel sótano, luces de colores y risas que parecían lejanas ahora, una tarta derritiéndose en manos diminutas. Y luego, el llanto inconsolable cuando soplamos la vela equivocada,
pensando que el deseo jamás se cumpliría. Continué bajando, guiado por un susurro interno. No había luz, pero mis dedos encontraron el interruptor. Un clic, oscuridad, otro clic, luz tenue, y allí, en un rincón, algo brillaba, el mismo sobresellado. Lo tomé con dedos rígidos, la tinta del nombre casi desvanecida. Para siempre, decía la etiqueta, con esa caligrafía que no conocíamos. Abrí el sobre con cuidado. Dentro, una carta manuscrita en tinta roja, palabras que cortaban el aire, confesiones y reproches. Una voz anónima, acusatoria, que describía una traición mayor a todo lo que habíamos vivido. Hablaba de una promesa rota muchos años atrás y de un hijo que jamás supimos que existía. El corazón me dolió. Cada palabra era un puñal. Eres responsable de ocultar la verdad, leía en voz baja. La familia merece saber. Solo así podrán sanar. ¿Quién había escrito aquello? ¿Mi esposa? ¿Alguien más? Un rugido de ira y culpa se formó en mi pecho. Quise negar, cerrar los ojos, volver al calor de la cocina, pero ya no era posible. De pronto, un sonido detrás de mí. Giro lento. Sombras. Nada. Mi pulso se aceleró. En la penumbra, juraría haber visto a alguien observándome. Un padre descubre a un extraño en su reino sagrado, un invasor de almas. Me acerqué al final de las escaleras. Cada paso era una confesión de miedo. Volví a la carta. Las palabras insistían. Si no revelas todo, el pasado te devorará. Sentí la culpa mecer mis rodillas. Mis hijos, inocentes, me esperaban arriba. ¿Cómo protegerlos de un secreto tan oscuro? ¿Cómo explicarles que la madre que aman tiene otra vida, otro hijo, otra verdad? Y allí un fragmento que heló mi sangre. Ella merece redención. Tú también. Redención. Una palabra vasta, inabarcable, como un océano de promesas rotas. Levanté la mirada. El pasillo parecía infinito. Cada cuadro en la pared, cada recuerdo impreso cobraba un sentido nuevo. No éramos dueños de nuestra historia. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, me pregunté en silencio. Los años de amor, las risas de los niños, los sueños compartidos, todos expuestos a una mentira tan profunda que amenazaba con sepultarnos. Me aferré a la barandilla, sintiendo el peso de cada decisión no tomada, cada palabra no dicha, y en ese instante mi mente giró hacia la próxima jugada. Tenía que enfrentar la verdad, desenmascarar el secreto, pero la sola idea punzaba como un hierro ardiente. Cerré los ojos, inspiré. Debo hacerlo por ellos, me juré. Fue entonces cuando la casa entera pareció suspirar. Un murmullo, casi un lamento, como si las paredes supieran que el abismo había comenzado, y supe con certeza que al otro lado de esa puerta la revelación nos cambiaría para siempre. Se você ainda está aqui, é porque isso está mexendo com você. Então pare tudo e se inscreva. Esa historia ainda não acabou. La mañana siguiente llegó sin avisar, con la luz filtrándose por las cortinas, como acusando cada esquina de la casa. El desayuno quedó intacto sobre la mesa. Tazas de leche a medio beber, una rebanada de pan con mantequilla olvidada. El silencio era un eco pesado, más denso que el aire en el sótano. Me senté frente a mis hijos contemplando sus rostros. Sus ojeras hablaban de noches en vela, de preguntas que no podían formular y de miedos dormidos. Intenté sonreír, pero mi pecho dolía. Recordé una promesa. Siempre seré la roca para ustedes. Hoy esa roca temblaba. Con voz baja, comencé a hablarles de un día de pesca que jamás tuvimos para distraerlos. Les describí el lago, el frescor del agua, el salto de los peces. Ellos escucharon atentos, sus manos pequeñas aferradas a la taza. Era un intento de reconstruir un refugio de normalidad, pero por dentro sentía una grieta que se abría, imparable. Al término del desayuno, recogí los platos con cuidado, casi con delicadeza. Cada movimiento un suspiro. Luego, dirigí mis pasos hacia la habitación de mi esposa. Allí dormían sus cosas, una bata colgada, un par de zapatos rojos junto a la cama. Aquellos objetos me parecieron extraños, como reliquias,
de otra mujer. Con la respiración contenida, hojeé su diario sobre la mesita de noche. Siempre lo había guardado celosamente, pero ahora necesitaba respuestas. Las páginas estaban escritas a pluma, con letra firme. La primera entrada hablaba de un viaje de trabajo, la siguiente de recados escolares, hasta que, a mitad del cuaderno, encontró una línea diferente. Hoy volví a ver su rostro en sueños. No sé si fue él o un eco del pasado. El corazón me dio un vuelco. ¿A quién se refería? ¿Ese él era el hijo que jamás supimos que existía o un amante perdido de tiempos remotos? Mis dedos temblaron al pasar las páginas. Encontré detalles de una infancia secreta, la mención de una madre que no entiende su dolor, el recuerdo de una casa antigua y un jardín con rosas negras. Fragmentos de una vida que mi esposa llevaba sin compartir. Cada palabra irradiaba un lamento, una soledad escondida tras la sonrisa familiar. Me invadió la culpa, por no haberla escuchado, por no haber profundizado en su pasado antes de convertirnos en cómplices de la rutina. Pensé en aquel primer beso bajo las estrellas, en sus ojos brillando de emoción. ¿Cómo no había visto la sombra que se colaba en su mirada? Fue entonces cuando recordé el viejo cuento que mi abuelo solía narrar. Los secretos son como fantasmas que habitan las casas. Mientras no los enfrentes, su presencia es peor que su revelación. Sentí que, dentro de mí, un fantasma cobraba vida y me empujaba hacia la verdad. Con el diario en la mano subí al despacho. Encendí la luz y leí en voz baja. Si algún día este cuaderno cae en manos equivocadas, que sirva para entenderme. Imaginé a mis hijos descubriendo esas líneas sin contexto. Quise cerrar el libro y huir, pero algo me detuvo, la firme convicción de no permitirles cargar con más incertidumbre. Decidí buscar la única persona que podría esclarecer el pasado, la tía abuela Ana, la hermana mayor de mi esposa. Era la guardiana de las memorias familiares. Su casa quedaba a pocas cuadras y su reputación de mujer sabia me daba esperanza. Salí con el diario bajo el brazo, con la sensación de que cada paso me acercaba a un abismo o a un rescate. El viento se llevó las últimas hojas de otoño cuando llegué a su puerta. Toqué con suavidad, la madera crujió y segundos después apareció Ana. Sus ojos ancianos, pero llenos de intensidad, me miraron sin extrañeza. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. No hizo preguntas, solo me invitó a pasar. Dentro el aire olía a té de manzanilla y a libros viejos. Nos sentamos frente a la chimenea. Ella tomó el diario y deslizó sus dedos por las páginas. Sus labios se apretaron. Guardó silencio hasta que el fuego recogió su último suspiro. «Este cuaderno», murmuró, «contiene más verdades de las que imaginas». Su voz era un eco de advertencia. Sentí mis rodillas temblar. Extendió la mano para detenerme antes de preguntar, «¿Estás preparado para saberlo todo?». Su pregunta resonó en mi mente. «¿Preparado?», pensaba, «para descubrir el dolor que mi familia ha cargado en secreto». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que al decir sí, cruzaría un umbral del cual no habría retorno, pero también comprendí que solo en la revelación podía nacer la redención. Alcé la mirada con determinación. «Sí», dije en voz baja. «Necesito saber». Ana asintió y con cuidadosa lentitud comenzó a leer el primer pasaje donde mi esposa relataba un amor prohibido, una vida doble y una promesa rota hacía décadas. Ese relato marcaría el inicio de un viaje más oscuro y necesario, donde la búsqueda de la verdad pondría en jaque todo lo que creíamos seguro. El fuego crepitaba en la chimenea, pero el calor no alcanzaba para derretir el hielo que había en mi pecho. Ana alzó la vista del diario y con voz grave comenzó a relatar. Los primeros años de mi esposa transcurrieron en una casa señorial, más grande que esta, con pasillos interminables y puertas que nunca se cerraban del todo. La familia de su madre la cuidó con esmero, pero también la envió lejos cuando las voces del pueblo comenzaron a susurrar su pecado. Un pecado que ella ocultó durante décadas. Cada palabra de Ana era un golpe. Su hermana relató la noche en que, siendo solo una niña,
Vio cómo su madre desvanecía en llanto tras recibir una llamada. Esa llamada que marcó el fin de una promesa hecha en la adolescencia, un amor prohibido con un hombre de otro lugar, otro apellido. Un hombre que juró volver, pero que nunca regresó. Al escuchar aquello sentí las lágrimas nublar la mirada. Pensé en mi esposa, en la mujer fuerte que conocí, en la que abrazaba cada mañana con ternura. ¿Cómo podía un dolor tan hondo haber quedado sepultado bajo risas y cenas familiares? ¿Cómo no había visto los destellos de tristeza cuando creí que todo era alegría? Ana continuó. Habló de secretos enterrados bajo el jardín, cartas de amor, restos de un anillo de compromiso, promesas escritas en hojas amarillentas. Mi esposa había enterrado ese pasado para poder avanzar. Lo hizo por mí, por los niños, por la vida que creíamos construir juntos. Sentí la culpa devorarme, por cada pregunta no formulada, por cada mirada esquiva que interpreté como cansancio, por cada vez que ignoré el temblor en sus manos al cerrar la puerta. Aquel silencio me alcanzó como un látigo. Cada golpe me partía en dos. De pronto Ana hizo una pausa. Solo el fuego rompía el mutismo. Me miró a los ojos y con voz temblorosa añadió: «Tu esposa nunca olvidó, solo aprendió a sobrevivir». Esas palabras retumbaron en mi mente. Sobrevivir. Una palabra que llevaba implícita lucha, dolor y resiliencia. Comprendí que ella había pagado un precio altísimo para protegernos de la verdad. Entonces, Ana sacó otra carta. Una misiva sin remitente, con la letra delicada de mi esposa, fechada hace apenas un mes. En ella se leía: «Si algo me pasa, quiero que descubran la verdad. Quiero que conozcan al otro, al hermano que nunca conocieron». Al oír eso, mi garganta se cerró. ¿Qué riesgo había corrido para dejar esa advertencia? El peso de la traición se mezcló con un hilo de esperanza, porque más allá del shock, surgía la posibilidad de reconstruirnos a partir de la verdad. Pero, ¿estábamos dispuestos a pagar ese precio? Guardé silencio, absorbiendo cada detalle. Ana me ofreció un vaso de agua. Lo bebí a sorbos, sintiendo cómo el líquido se volvía hielo en mi garganta. Cada trago me acercaba a la decisión que debía tomar: enfrentar ese pasado o permanecer en la ignorancia. Recordé a mis hijos, solos en casa, creyendo que todo era una aventura, su inocencia, su confianza ciega en mí. ¿Cómo decirles que su madre había cargado un secreto tan doloroso? ¿Cómo proteger su infancia de ese temblor? Levanté la vista con resolución. Miré a Ana y sentí que el tiempo se paralizaba. Su rostro reflejaba compasión, pero también advertencia. Me di cuenta de que a partir de ese momento, nada podría detener el derrumbe de las paredes que construimos. «Dime, ¿cómo ayudarla?», susurré. «Dime qué quiere que hagamos». Ana asintió y señaló un pasaje en el diario. La dirección de una vieja casona, a 2 horas de aquí. Allí, según mi esposa, residía alguien que podía explicar la historia completa. Un hombre que había sobrevivido al mismo dolor, al eco de una promesa rota. El viaje prometía ser largo y peligroso. Cada kilómetro recorrería no solo la distancia física, sino los recovecos del alma de mi esposa. Un trayecto hacia la redención, pero también hacia un precipicio de dolor. Le di las gracias en silencio. Cerré el diario y lo guardé en mi bolsillo. Sabía que debía regresar con los niños antes de que volvieran a casa y descubrieran mi ausencia. El momento de la verdad se acercaba, pero aún quedaba un paso fundamental: preparar a nuestros hijos para la revelación. Me levanté dispuesto a actuar, pero en ese instante el viento sacudió la ventana y el diario cayó al suelo, abriendo una página al azar. Leí la frase que apareció en mi rostro: «La confianza rota solo sana». Con valentía, sentí un temblor interno, como el pulso de una bomba por estallar. Sabía que el próximo paso definiría el destino de nuestra familia. Regresé a casa bajo un cielo encapotado, con el diario apretado contra el pecho. Cada paso resonaba como un tambor. Mis hijos jugaban en el salón ajenos al huracán que yo traía dentro. Me detuve en la puerta y respiré hondo. Los observé en silencio. Sus risas, sus miradas inocentes, sus gestos llenos de confianza. Sentí una punzada de culpa.
cómo protegerlos de un dolor tan grande sin mentirles. Decidí que la transparencia sería mi única arma. Los convoqué a la mesa y les hablé del viaje, sin revelar todos los detalles, pero mostrándoles la determinación en mis ojos. Les dije que mamá guardaba un secreto importante, algo que debía descubrir con ayuda de una tía muy sabia. No dije que la sorpresa que ella había planeado para mí nos había llevado a un abismo, pero dejaron de mirarse como antes. Mi hijo mayor, con la frente fruncida, preguntó si todo iba a estar bien. Mi hija pequeña se aferró a mi mano y, entre sollozos, murmuró: «Papá, te quiero fuerte». Apretar sus manos me dolió y me dio fuerzas al mismo tiempo. Les conté que pronto haríamos un viaje juntos, que era necesario para entender parte de nuestra historia, que descubriríamos algo que podría sanar heridas antiguas. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y curiosidad. Ese instante me confirmó que había tomado la decisión correcta. No podía ocultar más la verdad. Mientras empacábamos ropa y cámaras, recordé la promesa que le hice a mi esposa: cuidar de nuestra familia sin importar lo que sucediera. Ahora esa promesa se extendía a este desafío. En el camino hacia la vieja casona, el paisaje pasó de ser urbano a bosques espesos y colinas olvidadas. Cada kilómetro añadía tensión. La incertidumbre se mezclaba con la esperanza. Les hablé de valor, de cómo enfrentamos miedos para crecer. Les dije que la vida a veces duele, pero que juntos podíamos transformar ese dolor en fuerza. Cruzamos un puente desgastado y al otro lado apareció la casona. Muros grises, ventanas pequeñas y una puerta de madera agrietada. El viento arrancaba, hojas muertas de los árboles cercanos. Me detuve, sintiendo que la historia de mi esposa y la de sus ancestros se abría ante nosotros. Mis hijos se aferraron a mis piernas. Di el primer paso hacia la entrada y palpé el pomo cubierto de polvo y herrumbre. Lo giré. La puerta se abrió con un chirrido largo, como un lamento. Un escalofrío recorrió mi espalda. Adentro, el hall estaba iluminado por rayos de sol que se filtraban entre las cortinas rotas. En la pared, retratos familiares polvorientos mostraban rostros serios. La madre de mi esposa en vestido de novia, su padre con mirada dura, su hermana menor con una sonrisa tímida. Cada imagen parecía vigilar nuestros movimientos. Un sonido, suave como de papel moviéndose, me llevó al salón contiguo. Allí, sentado en una butaca antigua, me esperaba un hombre de cabello plateado y mirada profunda. Sus ojos reflejaban un dolor antiguo, cargado de historias enterradas. Me acerqué y con voz temblorosa pregunté si era la persona que buscábamos. El hombre asintió y al verme con mis hijos, esbozó una leve sonrisa triste. Sin mediar palabra, me hizo un gesto para sentarnos. Mis hijos se quedaron junto a mí, conteniendo la respiración. El hombre tomó la carta que Ana nos había dado y la desplegó. Sus dedos temblaban. Leí en su expresión la misma pena que había sentido en el sótano. Con voz grave comenzó a relatar su versión. La infancia secreta de mi esposa, la promesa rota de dos jóvenes enamorados de familias enfrentadas y la llegada de un niño que debió embarcarse en una vida oculta. Las palabras del hombre eran puñales y bálsamo a la vez. Cada detalle encajaba como pieza de un rompecabezas. Su relato desnudaba un amor prohibido, el miedo a la condena social, la decisión de ocultar la existencia de aquel hermano perdido. Mientras hablaba, mis hijos se aferraban a mí. Sus ojos grandes reflejaban sorpresa y compasión. Comprendí, en ese instante, que la redención no era solo para mi esposa, sino para todos nosotros, para esas generaciones que habían sufrido en silencio. Cuando el hombre terminó, el salón quedó en un silencio abrumador. El paso final estaba cerca: revelar todo a mi esposa, enfrentar su miedo y permitir que la cicatriz se convirtiera en llama de esperanza. Me levanté con determinación. A mi espalda sentí la mirada de mis hijos. Confiaban en mí para guiar este final. Sabía que ahora dependía de mí transformar la verdad en un acto de amor. Pero justo antes de salir del salón, el hombre sonrió con una sombra en los ojos y susurró algo que resonó en mi mente. No todo está perdido,
pero prepárate para descubrir más de lo que esperas. Y en ese instante comprendí que la historia aún no había terminado. El reencuentro con mi esposa fue como rozar una herida aún abierta. La vi al doblar la esquina del pasillo, sus pasos temblorosos, la mano cubriéndose el estómago como si el peso de aquel viaje fuera demasiado. No pronunciamos palabra. Todo se dijo en el silencio que nos envolvió. Sentados de nuevo en el vestíbulo, la luz de la tarde colándose por la ventana, me esforcé por buscarle la mirada. Quise sostenerla con esa firmeza que prometía protegerla, pero la hallé rota, asustada. «Tenemos algo que contarte», comencé con voz suave, temblorosa. «Hemos descubierto parte de tu pasado, y ahora sabemos quién eres de verdad». Ella guardó silencio, y sus hombros se encogieron. Cerró los ojos como si preparara un escudo contra la avalancha de recuerdos. Respiró hondo, dejando que el aire cargado de incertidumbre bajara por su pecho. «Empecemos por el principio», continué. Le hablé de la carta, de las fotos, de las voces que surgieron en cada página del diario. Su rostro se tornó pálido. Cada palabra era un puñal. La vi retroceder internamente, como volviendo a aquella niña que enterró su dolor. Me remonté a aquel día en el despacho, cuando la luz reveló el sobre sellado. Le conté cómo abrimos las fotos que mostraban a otra mujer con su nombre, a un hombre con mirada ajena, a un secreto tan profundo que amenazó con sepultarnos. Vi sus manos temblar sobre el regazo. Un soplo de dolor cruzó sus labios. Ella seguía sin hablar. Solo asentía, tragando cada revelación. En sus ojos se mezclaban la culpa y el alivio. Culpabilidad por haber ocultado tanto. Alivio por compartirlo finalmente. Vi caer una lágrima lenta por su mejilla. Fue un instante sagrado, el presagio de una catarsis necesaria. Le hablé del diario. Le mostré las páginas en las que describía sueños de rostros perdidos, de una madre desconocida y de rosas negras en un jardín secreto. Cada línea, cada mancha de tinta, me hablaba de una niña que luchó sola contra el peso de la tradición. Ella tomó el diario con manos temblorosas, como si quisiera quemarlo o abrazarlo. La sombra de la tía Ana se hizo presente en nuestras palabras. Le conté su encuentro, el fuego de la chimenea, la revelación de aquella misiva en tinta roja. «Si algo me pasa, quiero que sepan la verdad», había escrito tu propia voz, y esa voz ahora estaba viva entre nosotros, pidiendo redención. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Decidí no presionar más. Me incliné y le tomé las manos. Sentí que, a pesar del dolor, existía una fuerza primordial, la necesidad de sanar juntos. «No estamos aquí para juzgarte», susurré. «Estamos aquí para encontrarnos de nuevo». Fue entonces cuando un flashback emergió en su memoria. La escena de su infancia en la casa señorial, el llanto roto de su madre, la llamada que cambió su destino. Pude ver la niña que tenía, miedo de mostrar sus cicatrices. Comprendí que, para perdonarla, primero debía permitirle liberarse del silencio. Ella levantó la mirada con ojos llenos de temor y decisión. «Siempre quise protegerlos», dijo en un susurro que apenas oí. Pensé que así los salvaría de este dolor. Sus palabras retumbaron como un eco ancestral. La mentira se tejió por amor. Le expliqué lo ocurrido con el hombre de mirada profunda, la casona polvorienta y el relato de su hermano secreto. Cada detalle, cada suspiro, la envolvió en un manto de entendimiento. Vi cómo su rostro se desdibujaba entre la culpa y la esperanza. De pronto, con voz rota, confesó algo que jamás imaginé. «Temía que, al saberlo, ustedes me dejaran». Aquella confesión desgarró mi coraza. «Nunca», respondí sin dudar. «Somos una familia. Este dolor nos une, no nos separa». En ese instante, comprendimos que el verdadero misterio no estaba en la traición, sino en la capacidad de perdón, en el valor de mirar al otro, con sus sombras y cicatrices, y decidir quedarse. Sentí una corriente de ternura invadir el salón, un puente entre el pasado y el presente. La tarde se desvanecía. El manto de la noche se acercaba como una promesa de renacimiento. Ella me abrazó aferrada a mí con fuerza,
y sus lágrimas mojaron mi camisa. Fue un abrazo sin palabras, la culminación de un pacto silencioso, reconstruir nuestro amor sobre la verdad. Y en ese abrazo comprendí la raíz de todo, el misterio inicial, los secretos familiares, los flashbacks dolorosos. Sirvieron para llegar aquí, a este momento de redención, a este instante en que la confianza rota comenzaba a cicatrizar. La noche cubría la casa como un manto silente, pero el alma de cada uno de nosotros ardía con las brasas de la reconciliación. Después del abrazo, mi esposa y yo quedamos sentados en el suelo del vestíbulo, con las manos entrelazadas y los ojos hundidos en aquella penumbra cálida. Mis hijos habían regresado al segundo piso con Ana, dejando a los padres a solas con el peso de la noche. Quise hablar, pero las palabras se enredaban en la garganta. En cambio, tomé un viejo álbum familiar que reposaba en una mesa cercana. Lo abrí despacio, y las fotografías antiguas se desplegaron como puertas a otro tiempo. El día de nuestra boda, las carcajadas bajo el confeti, las manos temblorosas, sosteniendo las promesas de amor. Con voz temblorosa, le recordé a mi esposa cómo la vida nos había sonreído en ese instante. Éramos dos extraños, llenos de promesas y sueños, dije. Ella me miró, y pude ver la niña que alguna vez fue. Ojos brillantes, corazón ingenuo, dispuesta a entregarlo todo. Pasé página tras página, recordando también las ausencias. El día en que volví de un viaje de negocios y ella no estaba. La llamada inesperada que cambió nuestros planes. La tarde en que los niños me preguntaron por qué mamá lloraba al cerrar la puerta. Cada fotografía, cada recuerdo, era una pieza de aquel rompecabezas que habíamos descubierto recientemente. La tomé de la mano y la invité a contar su parte, a describir lo que había sentido cada vez que se veía reflejada en esas imágenes. Sus labios temblaron y con voz queda comenzó a relatar un flashback. La casa señorial, las risas opacadas por el rumor de un secreto, la noche en que enterró las cartas en el jardín, y la mañana siguiente, al despertar, sintió el peso de un niño invisible que la seguía donde fuera. Mientras me hablaba, sentí el poder de la empatía inundar mis sentidos. Comprendí que no bastaba con perdonar. Debía acompañar cada lágrima, validar cada miedo. Aquella confesión la liberó un poco más de la culpa que la había asfixiado durante décadas. Cerré el álbum y susurré: tu fuerza no está en ocultar el pasado, sino en compartirlo. Ella me miró, con los ojos brillantes, de gratitud y dolor. El salón se llenó de un calor extraño, un fuego nuevo que renovaba nuestras raíces. En ese instante recordé las palabras que Ana había escogido con tanto cuidado. La confianza rota solo sana con valentía. Y comprendí que la valentía no era un acto heroico, sino el coraje diario de mostrar el alma. Nos abrazamos de nuevo, esta vez sin dejar que el silencio ganara espacio. Luego, entre suspiros y murmullos, planificamos nuestro regreso a la casona. Niños, tía Ana y nosotros, como una única voz dispuesta a cerrar el círculo de secretos. Antes de subir las escaleras, apagué la luz y, junto a ella, recorrí cada rincón con la mirada, impregnando mi memoria de la textura de las paredes, de los murmullos del viento en los árboles, porque al día siguiente, cuando la verdad saliera a la luz completa, este hogar nos recibiría como un refugio reconstruido. Nos levantamos lentamente. Al cruzar el umbral del dormitorio, nos detuvimos. La habitación estaba vacía, sin rastro de las cajas y todo el bullicio del pasado. Un viento leve movió las cortinas. Inspiré profundo y supe que ya nada sería igual. Y con esa certeza me giré hacia ella y dijimos al unísono, casi como un pacto: juntos, siempre juntos. El amanecer llegó sigiloso, filtrándose por las rendijas de la cortina como un susurro de esperanza. Pero dentro de mí, un torbellino de emociones seguía agitando las raíces de mi ser. Aún llevaba el peso de las confidencias de mi esposa, y el eco de las palabras del hombre de la casona retumbaba en mis oídos: prepárate para descubrir más de lo que esperas. Salí al jardín con los niños, que jugaban entre las hojas secas y el rocío frío. Observé sus rostros, iluminados por la curiosidad de la mañana. En sus sonrisas había inocencia,
pero también la semilla de preocupación que habíamos sembrado. Me acerqué y los abracé fuerte, intentando transmitirles seguridad. Mientras tanto, mi esposa recogía flores marchitas en un rincón del césped. Su gesto de nostalgia me hirió. Aquel jardín, lleno de vida y también de heridas enterradas, se convirtió en un espejo de nuestra situación. Belleza y dolor entrelazados, inseparables. Recordé un flashback de mi infancia, mi padre podando, un viejo rosal sin apenas miramientos, cortando ramas muertas para que nuevas hojas brotaran. Me di cuenta de que, para sanar, debíamos podar lo que ya no servía, los secretos, el miedo, la culpa. Solo así florecería un futuro. Llamé a los niños y les pedí ayuda para limpiar el jardín. Les di pequeñas tijeras de podar y, con cuidado, les enseñé a cortar las ramas secas. Sus manos temblaban ante la responsabilidad, pero lo hicieron con solemnidad infantil. Cada rama que caía al suelo parecía un fragmento de dolor que dejábamos atrás. Mi esposa me observó con lágrimas en los ojos. En su rostro vi el reflejo de mi propia lucha, la vergüenza por lo oculto y al mismo tiempo la gratitud por la verdad compartida. Nos unimos al trabajo, arrodillados en la tierra fría, y cada gesto se volvió un acto de sanación. Entre el olor a tierra húmeda, compartimos un silencio cargado de significado. No hubo palabras grandilocuentes, solo miradas cómplices y respiraciones acompasadas. En esa comunión comprendí que la redención no era un destino, sino un camino recorrido juntos, a ras de suelo, mano a mano. El sol ya se alzaba por encima de los árboles cuando terminamos de podar. El jardín, antes descuidado, ahora respiraba. Muestras de vida nueva emergían entre los tocones frescos. Fue un símbolo poderoso. Aunque las heridas queden cicatrices, siempre existe la posibilidad de renacer. Me senté en un tronco caído, los niños a mi lado y mi esposa junto a mí. Tomé su mano y con voz suave dije: «Hoy hemos cortado las ramas muertas de nuestro pasado. Ahora toca regar lo que de verdad importa, el amor, la honestidad y la fuerza de seguir». Ellos asintieron, con ojos brillantes, como si comprendieran la magnitud de ese acto. Pero a pesar de esa sensación de renovación, en el fondo aún latía un misterio sin resolver, porque la carta antigua hablaba de un hermano que nunca conocimos, de una vida secreta y de promesas hechas en la penumbra de otra época. Aún quedaban piezas por encajar. Fue entonces cuando sentí un leve temblor en la tierra. Miré a mis hijos y vi que recogían algo brillante bajo un arbusto recién podado. Me acerqué y descubrí un medallón antiguo, con grabados que evocaban un nombre olvidado. Mi pecho se apretó. Aquel objeto no era parte de nuestra historia conocida. Lo abrí con cuidado. Dentro, una diminuta fotografía en sepia. Un niño, vestido de domingo, con la misma mirada triste de mi esposa en aquel retrato en blanco y negro que habíamos hallado. El medallón colgaba de una cadena fina, oxidada por el tiempo, pero intacta en su misterio. El aire pareció detenerse. Me giré hacia ellos. Los niños, con la boca entreabierta. Mi esposa, con las manos temblorosas. Y yo, con el corazón reventado por la urgencia de entender. ¿De quién era ese medallón? ¿Cómo había llegado hasta nuestro jardín? La mañana, que prometía ser un lienzo de curación, se tornó en una pregunta sin respuesta. Porque en ese instante comprendí que la verdad aún no estaba completa. Había descubierto una pista tangible, un vínculo material con el hermano perdido, un fragmento de identidad que nos pertenecía, pero que permanecía fuera de nuestro alcance. Nos quedamos paralizados, envueltos en un silencio más profundo que la noche, cada uno absorbido por el vasto número de incógnitas. ¿Quién lo plantó allí? ¿Qué quería decirnos? ¿Hasta dónde estaba dispuesta mi esposa a llegar para completar el relato de su pasado? El medallón brillaba en mi mano, cargado de promesas y temores. Su presencia era un recordatorio de que algunas historias no terminan cuando creemos haber cerrado el ciclo. Al contrario, se bifurcan en nuevos senderos de duda y esperanza. Me incliné y susurré: Esto
Esto es solo el comienzo. Y en 1900, ese susurro lo supe con certeza. La búsqueda de la verdad estaba lejos de haber concluido. La brisa vespertina acariciaba el rostro de mi esposa mientras cerraba la mano alrededor del medallón. Su pulso latía como un tambor de guerra. Los niños, ajenos todavía al peso de aquel objeto, jugaban con las tijeras de podar, dejando caer pétalos de rosa marchita. En el aire flotaba la promesa de una reunión decisiva. Aquel medallón debía revelar su verdad oculta. La casona antigua se recortaba contra el cielo encendido por el ocaso. La advertencia del hombre de cabello plateado resonó dentro de mí. Prepárate para descubrir más de lo que esperas. No sabía si temblar o avanzar, pero el amor que brotaba de mi familia me obligaba a seguir. Porque las cicatrices no sanan a menos que se miren de frente. Llevamos el medallón al despacho, donde las fotografías originales habían reaparecido, esta vez clavadas con chinchetas en el corcho. Cada imagen formaba un mosaico fragmentado de un pasado compartido. La niña de las rosas negras, el hombre con mirada distante, y luego el retrato en sepia del niño con abrigo oscuro. Juntamos el medallón con el álbum familiar y el despellejado cuero de sus tapas crujió bajo mis dedos como una invitación a abrir las puertas del olvido. Mi esposa deslizó la fotografía en sepia sobre la mesa. Sus labios se entreabrieron temblorosos. Aquella instantánea mostraba a un niño delgado, de mirada triste y labios apretados. Empecé a trazar con el dedo el contorno de su abrigo, las manos metidas en los bolsillos, la postura erguida como un guardián silencioso. Nunca habíamos visto esa foto, nunca. Recordé entonces un recuerdo borroso, un juguete de madera que mi esposa guardó en su caja de muñecas con la etiqueta del fabricante casi borrada. Yo lo había visto una vez, lo había pasado por alto. Ahora comprendía que ese juguete no pertenecía a nuestra infancia, sino a la de aquel otro hermano. Los niños se acercaron, curioseando. Mi hija mayor acarició el medallón con dedos suaves, como si temiera romper un hilo de seda. «¿Qué es esto, papá?», preguntó en un susurro. Respondí con la voz entrecortada. «Algo que nos mostrará una historia que mamá guarda en el alma desde siempre». El brillo de sus ojos se ensombreció, pero asintió con valor. Decidí invocar a la tía Ana por teléfono. Su voz, acostumbrada a descifrar secretos, emergió del auricular. «Si el medallón ha aparecido, significa que ha llegado la hora de buscar al origen. Vayan al viejo rosal junto al pozo. Allí encontrarán algo enterrado justo bajo la piedra. Rectangular». Mi pecho se apretó. Aquella indicación era una prueba final, el corazón del misterio y al mismo tiempo su rendición. Salimos al jardín, con linternas en mano aunque la noche aún no había caído por completo. Mis hijos caminaron a mi lado, aferrándose al calor de mis brazos. Mi esposa, con los ojos fijos en la piedra rectangular, se preparó para arrodillarse. Cada hoja crujía bajo sus rodillas. Contra el viento, recité en voz baja: «La verdad no muerde, pero sí quema cuando la ignoras». Con un pequeño pico de jardinería, removimos la tierra suelta alrededor de la piedra. La luna emergía tras las copas de los robles, proyectando sombras danzantes. Mis manos temblaban. El niño en la fotografía parecía mirarnos, esperando. De pronto, una manija de metal asomó, el borde de un cofre oxidado, enterrado justo bajo esa piedra. Lo sacamos con cuidado y lo llevamos al despacho. El cofre pesaba más de lo esperado, como si hubiera acumulado generaciones de silencios. Al abrirlo, el aire se espesó. Dentro descansaban 3 objetos: una carta amarillenta, un mechón de cabello oscuro atado con cinta roja y un brazalete grabado con el nombre David, seguido de una fecha: 12 de octubre de 1978. Los niños retrocedieron un paso con ojos desencajados. Mi esposa palideció. El mechón de cabello tan terso parecía pertenecer a una niña, pero la inscripción del brazalete delataba la identidad de un niño. La carta, su letra inclinada, comenzaba así: «Mi querida hermana, si estás leyendo esto, es porque has encontrado mi refugio. Soy David, tu hermano gemelo, nacido en secreto para protegernos de
La voz de mi esposa se quebró. Un sollozo escapó de su garganta y cubrió el despacho con un lamento antiguo. Yo tomé la carta y continué leyendo en voz baja, sintiendo cada palabra como una daga. Describía un nacimiento oculto, una promesa de silencio ante la amenaza de la familia patriarcal y el plan de enviarlo lejos para protegerlo. Al acabar, el reloj de pared marcó un minuto de quietud infinita. La revelación era demasiado grande. Un hermano vivo, desaparecido, cuya existencia habíamos ignorado. Aquella noche, comprendimos que el secreto no solo era pasado, era una herida abierta que clamaba por justicia y amor. Nos miramos con lágrimas y determinación. La luna nos observaba, testigo de un reencuentro que iba más allá de la sangre. Había llegado el momento de reconstruir nuestra familia, incluyendo a aquel hermano que, contra todo pronóstico, había logrado sobrevivir al silencio. Y supe que, a partir de ese instante, nuestras vidas se entrelazaban con la suya para siempre. La revelación del cofre permaneció como un eco grave en cada uno de nosotros. Los objetos descansaban sobre la mesa: el brazalete de David, el mechón de cabello, la carta amarillenta. El silencio se convirtió en un muro que nos distanciaba y al mismo tiempo nos unía con hilos invisibles. Mi esposa sostuvo el brazalete con manos temblorosas. «Es mi nombre y su fecha de nacimiento», susurró. Su voz se apagó al recordar que mientras ella crecía en aquella casa señorial, su propio hermano gemelo era arrancado de su lado. El peso de esa traición familiar nos aplastó el pecho. Los niños, de pie a nuestro lado, no supieron si acercarse o huir. Sus miradas buscaban respuestas que aún no podíamos darles. Sentí la necesidad de ser fuerte por ellos, de convertir mi voz en refugio, pero mis palabras se enredaban en la garganta. Me incliné y tomé la carta en la mano. La abrí de nuevo y leí en voz alta los pasajes más relevantes. Hablé de David, del pacto de silencio impuesto por abuelos y tíos, de la decisión de esconderlo para preservar el honor de la familia. Expresé que aunque la intención había sido proteger, el resultado había sido doloroso. Mi esposa creció sintiéndose única, mientras su otra mitad era arrancada de su destino. Al leer esas líneas, mi esposa cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Comprendí que cada palabra era un tributo a ese niño perdido, pero también una invitación a sanar. «Tenemos que buscarlo», dije con voz firme, rompiendo el nudo en mi garganta. «David merece saber que existe una familia que lo ama». Su rostro se iluminó con una chispa de esperanza y miedo. «¿Y si ya no está vivo?», preguntó con dolor. «¿Y si...?» Su frase quedó incompleta, colgada en el aire. Les di la mano a nuestros hijos y los senté a mi alrededor. Les hablé con sinceridad. «Su madre y yo vamos de viaje para encontrar a David. Puede que quede lejos, puede que haya vivido en silencio, pero vamos a buscarlo, juntos». Mis hijos asintieron en silencio. Sus ojos decían: «Contamos contigo, papá». Aquel instante me recordó la fuerza del amor familiar, capaz de transformar cualquier dolor. Decidí tomar acción inmediata. Saqué el teléfono y llamé a Ana. Su voz surgió del auricular con la claridad de un faro en la noche. «David estuvo aquí, en el pueblo vecinal, hasta hace 5 años. Se fue a la ciudad. Busca en los registros civiles, en el orfanato antiguo. Te daré direcciones». Cada referencia de Ana era un mapa para rescatar una vida. Preparé maletas, documentos y la carta. Cada objeto que colocaba en la mochila parecía arrancar un pedazo de miedo de mi interior. Mi esposa me ayudaba, con 1900 manos firmes. Nos mirábamos, y en nuestros ojos había una mezcla de tremenda valentía y temor al abismo desconocido. Antes de partir, miré al jardín. Allí, donde habíamos podado las rosas, todavía yacía el medallón. Lo recogí y lo puse en mi bolsillo interior. «Para que David sepa cuánto lo hemos esperado», pensé. Subimos al coche con los niños en los asientos traseros y arrancamos el motor. El rugido del motor fue como un pulso renovado. Estábamos en movimiento, dispuestos a buscar
la pieza faltante de nuestra historia. Cada kilómetro representaba un latido de esperanza. Mientras conducía, recordé el primer CTA que insertamos en este viaje emocional. Si esta historia ya tocó alguna parte de tu corazón, se inscriba ahora, porque lo que viene a seguir va a mezclar con tu alma. Aquellas palabras me siguieron como un mantra, recordándome que no éramos los únicos con lágrimas en los ojos. El camino ascendía entre colinas y bosques. En el retrovisor vi los tejados de nuestra casa desaparecer. Con cada curva, el pasado quedaba atrás, pero el peso de la verdad nos empujaba hacia adelante. Mi esposa apoyó la cabeza en mi hombro. Sentí su respiración suave, frágil pero decidida. A mitad de camino paramos en una pequeña posada para comer algo. Sentados en una mesa de madera, observé a mis hijos compartir un bocadillo. Sus risas contenían un matiz de tensión nueva. Comprendí que, aunque enseñáramos valentía, ellos también cargaban el miedo al desenlace. Decidí insertar el segundo CTA en nuestra narrativa interior para que su fuerza resonara hasta fuera de la pantalla. Si todavía estás aquí, es porque esto está moviéndote. Entonces detente y suscríbete. Esta historia aún no concluyó. Sabía que esa frase encendía corazones y unía almas en una misma emoción. Con el estómago lleno y la determinación renovada, reemprendimos la ruta. La posada quedó atrás y con ella la última frontera de lo conocido. Por delante, la ciudad grande nos esperaba con sus registros polvorientos, sus voces anónimas y la promesa de un reencuentro. Y supe, en lo más profundo, que ese viaje no solo reconstruiría nuestra familia, también revelaría el verdadero rostro del amor incondicional. La ciudad se alzó ante nosotros con su jungla de cemento y luces parpadeantes. Entrar en aquel laberinto de calles me produjo un vértigo nuevo. El hogar quedaba atrás y la verdad nos esperaba en oficinas y archivos ajenos. Mis hijos se aferraban al medallón y al brazalete como amuletos de esperanza, pequeños guardianes de un secreto que ya no era solo nuestro. Llegamos al registro civil más antiguo de la ciudad, un edificio de piedra erosionada por los años. La sala de espera olía a humedad y papeles viejos. Familias, parejas y solitarios cruzaban miradas impacientes. Me acerqué al mostrador, entregué la carta amarillenta y pedí una copia de cualquier inscripción relacionada con David y la fecha de 12 de octubre de 1978. La funcionaria arqueó las cejas, pero comenzó a buscar en legajos polvorientos. Mientras esperábamos, recordé la primera revelación en el despacho. La carta de David hablaba de un refugio y de una promesa rota. ¿Habría alguien más en esa red de silencios que aún habitara estos muros? Mi esposa apretó mi mano sin soltar el diario de Ana, reforzando el pacto silencioso de seguir hasta el final. La funcionaria volvió con un sobre sellado. Lo entregó con gestos ceremoniosos, como si dentro guardara una parte de la historia de toda la ciudad. Abrí con cuidado y extraje una copia de acta de nacimiento. David Andrés Salazar, nacido el 12 de octubre de 1978 en el Hospital San Martín. El documento confirmaba su identidad y revelaba algo más: el nombre de la madre biológica, escrito con el apellido de soltera de mi esposa. Leí en voz baja el acta mientras las letras danzaban ante mis ojos. Mi esposa se inclinó y soltó un sollozo contenido. Allí estaba la prueba definitiva. David era su hijo gemelo. Volvimos a la calle con el acta en la mano y la lluvia comenzando a caer. Cada gota golpeaba el asfalto como un tambor de aquella verdad que finalmente emergía. No quisimos llamar a Ana. Deseábamos recorrer este tramo solos, padre, madre e hijos, como una familia casi reconstruida. Bajamos hasta el parque cercano, donde los faroles amarillentos iluminaban bancos vacíos. Nos sentamos en uno, dejando que la lluvia mojara nuestras chaquetas y el brazalete colgando de mi cuello. Él vivió aquí, susurré. Tal vez jugó en ese parque, corrió por esas veredas, sin saber que lo buscábamos. Mi hijo mayor observó el acta con asombro. ¿Cuándo podremos conocerlo?, preguntó. Mi esposa se secó las lágrimas y respondió con voz firme:
Tan pronto como encontremos su rastro, puede que viva en otro país, puede que tenga familia, pero lo encontraremos. Sus palabras sonaron como una promesa de redención colectiva. Decidí investigar un último indicio, el orfanato antiguo que Ana mencionó. Caminamos hasta un edificio de ladrillo rojo, clausurado desde hacía años. La puerta principal estaba cerrada con cadenas. Sin embargo, en un lateral hallamos un pasaje trasero medio oculto. Allí, un guardián jubilado, con uniforme desteñido, nos esperaba. Al ver el brazalete y el acta, sonrió con nostalgia. «Lo recuerdo», dijo en voz baja. «Llegó hace años un niño callado con ese mismo brazalete. Dijo llamarse David. Se quedó un tiempo, hasta que un abogado lo reclamó. Dicen que lo mandaron a otro país. La revelación nos devolvió a la realidad. David había cruzado fronteras, el abogado sin nombre, el refugio desconocido y ahora un paradero vago. Mi dispositivo vibró con una notificación. Un correo de 1900. Hanson David podría estar en Barcelona. Su nombre figura en un registro de adopciones internacionales. Te envío contactos. La emoción se abrió paso entre la tensión. Estábamos cerca, muy cerca de cerrar el círculo. Barcelona, un mundo nuevo, un desafío final. Mis hijos saltaron de emoción y mi esposa me abrazó con fuerza. Aquella familia fragmentada comenzaba a recomponerse con cada paso dado. Observé el brazalete brillando en medio de la lluvia. Vamos a tenerlo en nuestros brazos, prometí. Supe que el desenlace estaba al alcance. Un último viaje, un último puente de valentía. Y en ese instante comprendí que la búsqueda de la verdad no solo reconstruye, sino que redefine el amor. El vuelo nocturno dejó tras de sí un resplandor de luces, como migas de pan, que marcaban el camino hacia Barcelona. En el asiento junto a mí, el brazalete de David brillaba con una intensidad casi mística. Lo sostuve contra el pecho, sintiendo su peso emocional. Mis hijos dormían en sus asientos, agotados por la espera del gran reencuentro. Mi esposa, a mi lado, repasaba nerviosa cada detalle de los contactos que Ana nos había proporcionado. El corazón latía con fuerza. Habíamos cruzado continentes para sanar una herida ancestral. Recordé la primera instantánea en el despacho. La niña con vestido de novia, la mirada vacía del hombre detrás de ella. Aquella imagen hoy cobraba un nuevo significado, el inicio de la historia que culminaría en un abrazo. Al aterrizar, la brisa mediterránea nos recibió con un murmullo suave. Tomamos un coche de alquiler y recorrimos las calles de la ciudad con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada edificio antiguo parecía susurrar historias de exilios y hallazgos. Mis hijos se aferraban al diario de Ana y al acta de nacimiento, como si fueran mapas sagrados. Llegamos al barrio donde David había sido registrado bajo adopción. Calles empedradas, fachadas de colores y una plaza donde un grupo de músicos tocaba fado con nostalgia. Me detuve ante un portal donde una placa casi desgastada indicaba Residencia Santa Clara y al fondo el nombre de una fundación de apoyo a menores migrantes. Allí, según nos habían dicho, podría estar la pista final. Entramos con cautela. Una voluntaria nos saludó con una sonrisa triste al ver el brazalete. David pasó por aquí hace años, nos dijo. Se fue en un programa de intercambio. Ahora trabaja como diseñador gráfico. Vive en el centro. Nos entregó una tarjeta con una dirección en el barrio gótico. El pulso se aceleró. Éramos a un paso del final. Tomé la tarjeta y miré a mi esposa. Sus ojos estaban húmedos. «Va a ser hoy», murmuró. Le acaricié la mejilla y sentí un nudo de emoción apretando mi garganta. Caminamos hacia la antigua catedral, donde se encontraba el apartamento de David. Cada paso dolía de anticipación. Me acordé del segundo CTA que resonaba en nuestra odisea. Si todavía estás aquí, es porque esto está moviéndote. Entonces detente y suscríbete. Esta historia aún no concluyó. Ahora, esa frase parecía una promesa para quienes nos seguían. Frente a la puerta de madera, respiré hondo. Toqué el timbre y tras unos segundos eternos, la puerta se entreabrió. Allí estaba él, un hombre de mirada serena,
con los rasgos suaves de mi esposa y la firmeza de un desconocido, liberado de cadenas invisibles. Sostuvo la vista en mi esposa, luego bajó la mirada al brazalete que colgaba de mi cuello y al diario en mis manos. Un instante de silencio. El mundo pareció detenerse. Mis hijos asomaron tímidos sosteniendo el medallón. Las manos de David temblaron al ver el objeto hermano. Yo di un paso adelante. «Soy tu hermano», dije en español, con voz rota. «Te hemos buscado toda la vida». Su pecho se levantó y bajó en un suspiro largo. Luego levantó la vista y con voz suave respondió: «Siempre supe que existían, pero no creí que llegaría el día». Ese abrazo que siguió fue el puente entre un pasado roto y un futuro restaurado. Lágrimas, risas, sollozos y susurros llenaron el pequeño recibidor. Mis hijos se acercaron para estrecharlo por primera vez. Mi esposa, entre lágrimas de alivio, sostuvo su mano con devoción. En medio de esa tormenta de emociones, supe que habíamos llegado al final de una búsqueda que, al mismo tiempo, era un comienzo. El reencuentro de un hermano, la sanación de una familia. Se isso te fez chorar ou te fez lembrar de alguém, se inscreva agora, porque existem histórias que precisam ser contadas, e você pode ser o motivo delas não serem esquecidas. La puerta se cerró tras nosotros con un eco suave. Afuera, la calle gótica recobró su ritmo de transeúntes, pero dentro de esa casa y en nuestros corazones, la noche ardía con la luz de la esperanza restaurada. El sol de Barcelona filtraba sus primeros rayos por la ventana del pequeño departamento donde David nos recibió. El aire olía a pan recién horneado y a mar distante, un contraste cruel con el torbellino de emociones que aún nos agitaba por dentro. Nos acomodamos en el salón, mis hijos abrazados al medallón, mi esposa sosteniendo el brazalete con reverencia y yo intentando recomponer el aliento. David se apoyó contra el marco de la puerta, observándonos con cautela. Sus ojos destilaban curiosidad y temor, como si aquel reencuentro le abriera heridas que creía cerradas. El silencio pesó unos segundos interminables. Luego, con voz queda, preguntó: «¿Por qué tardaron tanto en buscarme?». La pregunta cortó el aire. Comprendí que, más allá de la sorpresa y la alegría, él cargaba una soledad profunda. Le expliqué, con el corazón en la voz, que lo ocultaron por miedo, por preservar el honor de la familia. Mi esposa se acercó y tomó su mano. Sus dedos posaron el brazalete sobre la suya, como una promesa de reparación. Los niños salieron de su asombro y, tímidos, ofrecieron el medallón. David lo tomó con manos temblorosas. En sus ojos, la grieta de la infancia silenciada se iluminó. Por primera vez. «Esto se me pertenece», murmuró apretándolo contra el pecho. Nos sentamos todos en círculo. David desplegó la carta amarillenta y la leyó en voz alta. Cada palabra resonó como un eco del pasado que por fin salía a la luz. Al llegar al pasaje donde pedía ser encontrado, sus labios temblaron y el hombre que se plantó delante de nosotros se quebró en un sollozo contenido. La tarde cayó y la brisa de la calle atravesó el ventanal. Compartimos historias, las de su niñez en orfanatos, la búsqueda de raíces en nombres de fantasía, la construcción de una identidad fragmentada. Cada relato nos desgarraba y nos acercaba. Comprendí que en ese instante no bastaba con un abrazo. Era imprescindible escuchar y reconocer su dolor. Mi esposa, con lágrimas que surcaban su rostro, se disculpó por cada silencio. Pensé que así te protegía, pero solo te herí más. Él alzó la mirada y tras un suspiro largo la perdonó. Sé que me amaste como pudiste. Aquellas palabras breves y poderosas fueron el puente entre el reproche y la reconciliación. El murmullo de la ciudad emergió a través de las ventanas abiertas. En el barrio gótico, los transeúntes avanzaban ajenos a nuestra historia íntima. Pero dentro de ese departamento, un nuevo latido comenzaba a sonar, el latido de una familia que se reconstruía. Planeamos juntos la noche, pasear por las Ramblas, compartir una cena modesta, reír por primera vez sin carga. Fue un soplo de esperanza, ya antes de la tormenta final.
Al despedirnos, David nos pidió tiempo y espacio. Quiero procesar todo esto. Mañana quizá estaremos listos para un nuevo comienzo. Nos acostamos con la certeza de haber dado un paso histórico. Pero bajo esa certeza latía una sombra, la culpa de lo perdido, el miedo a no saber si las cicatrices podrían sanar por completo. El medallón y el brazalete descansaban sobre la mesita de noche, como centinelas de una verdad recién descubierta. La madrugada nos sorprendió con su manto frío. El reloj marcaba cerca de las 4 cuando escuché pasos en el pasillo. Abrí los ojos y vi la puerta del cuarto entreabierta. Era David, pálido, con los ojos enrojecidos. No hizo ruido, solo entró y se sentó al borde de la cama. Me incorporé. Él sostuvo el brazalete en la mano y entre sollozos dijo: «Lo siento, pero no puedo quedarme». Mi esposa se levantó confundida. «¿Qué sucede?», susurró. David me miró y negó con la cabeza. «He estado buscando mi identidad toda la vida. Pensé que encontrarlos me daría paz, pero ahora siento que no pertenezco a ningún lugar», explicó con voz rota. «Mi vida, mis amigos, mis sueños, todo está allá. Ustedes tienen su hogar. Yo no sé dónde encajo». El silencio envolvió la habitación. Mis hijos, despertados por las voces, asomaron la cabeza. Vieron a su hermano gemelo no como un huésped, sino como un extraño que estaba a punto de marchar. El dolor se reflejó en sus ojos. Mi esposa se acercó y trató de abrazarlo. Él se apartó con un suspiro dolido. «No es culpa de ustedes», dijo. «Es culpa de tanto tiempo perdido. No quiero arrastrarlos a mi oscuridad». Su mano temblaba al soltar el brazalete. El medallón cayó al suelo con un golpe seco. La música, lejana de una farola rota en la calle, se coló por la ventana, como un lamento compartido. Intenté convencerlo. «Podemos buscar un futuro juntos, aquí y allá. No dejemos que el miedo gane». Pero él negó de nuevo. «Necesito irme», susurró, «para encontrar mi propio camino. Lo siento de verdad». La mañana avanzaba afuera. El cielo amanecía gris. Los primeros transeúntes pasaban por debajo, inconscientes de nuestra tragedia. David abrió la puerta sin mirar atrás. Un último vistazo. Su figura delgada, su perfil, quebrado, se desvaneció en el pasillo. Cuando la puerta se cerró, un estruendo olvidado retumbó en mi pecho. Mis hijos sollozaron. Mi esposa se desplomó en el suelo, abrazando las rodillas. Yo observé el brazalete y el medallón, ahora separados por la distancia que David había decidido trazar. Un llanto colectivo llenó la habitación. Las lágrimas no bastaban para llenar el hueco que dejaba su marcha. Comprendí que, a veces, la verdad no trae solo redención, sino también despedidas imposibles de sanar por completo. Me arrodillé junto a mi esposa y le susurré al oído: «Lo intentamos, pero hay heridas que tardan más en cicatrizar». Ella asintió, con los hombros sacudidos por el llanto. Afuera, el sol emergía tímido, sin saber que dentro de ese departamento, una familia rota se quedaba sin su pieza más anhelada. El brazalete y el medallón yacían juntos en el suelo, testigos silenciosos de un reencuentro que terminó en despedida. Y supe, en lo más hondo, que algunas historias no concluyen con abrazos, sino con la melancolía de lo que pudo ser. Y no fue. El eco de sus pasos se desvaneció en el pasillo, dejando tras de sí un silencio más doloroso que cualquier secreto guardado.